Cordial saludo, mi nombre es Sandra Milena Barón Rojas, estudiante de sexto semestre de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. A continuación voy a dar a conocer los estados financieros de la compañía académica SAS, donde podemos observar diferentes variaciones y podemos como tal detallar diferentes cuentas y situaciones que se han presentado de un año a otro. Las cifras son expresadas en miles de pesos colombianos y pueden ser comparados de un periodo a otro. Van con corte a junio de 2018 comparados con el año 2017. A continuación les voy a dar a conocer un poco breve el estado de situación financiera, el cual lo componen los activos corrientes y no corrientes, los pasivos corrientes y no corrientes y el patrimonio. En la ecuación contable, que sería igual al activo, que sería igual al pasivo más el patrimonio, podemos observar los siguientes rubros. En el activo está determinado por 374.000.717.518 contra 351.864.626 del año inmediatamente anterior. Los pasivos constan para el año 2018 de 138.647.363 y para el 2017 132.430.431. Por otro lado, el patrimonio está con un monto de 236.070.155 pesos, con una diferencia del año inmediatamente anterior de 219.434.195. Podemos ver que generó una utilidad del ejercicio de 3.197.622 pesos. ¿Esto por qué fue? Como nos damos cuenta aquí en el estado de resultado integral o ORI, podemos observar los ingresos que tuvimos en el periodo, es decir, correspondiente de enero de 2018 a junio de 2018, que estamos tomando como referencia y como tal pues ese periodo. Las ventas fueron de 179.812.000 contra 151.000, 6.000 del año 2017. El costo de ventas obviamente pues fue un poco más costoso que el año anterior, y esto pues debido al incremento en ventas, que aunque no fue mucho, fue un poco significativo. Estamos hablando alrededor de los 28.000 millones de pesos. Sí fue significativo, pues por consiguiente se gastó mucho más tiempo, hubo más mano de obra, más compra de materiales y mercancías para la producción, entonces por eso se incrementó el costo de ventas. Tenemos aquí también los ingresos, otros ingresos. Estos ingresos corresponden a arrendamientos de bodegas en otras ciudades y departamentos que no pertenecen a nuestra actividad económica, pero sí nos solventan como ingresos también financieros y otros ingresos. Tenemos los gastos y el impuesto a las ganancias. Adicional a esto vemos reflejado que se realizó el pago de 4 millones de pesos correspondiente a dividendos para los socios, y esto fue decretado en diciembre del 2017. El pago se realizó en 2018, en el primer trimestre del año. La empresa maneja transacciones internacionales, maneja divisas y cambio de dólares. Entonces, por eso vemos aquí también reflejado la diferencia en cambio del extranjero. Y con toda esta operación nos da una utilidad del ejercicio de 3.197 millones, ya descontando también como tal los dividendos y repartos de los socios. Por otro lado, vemos las actividades de operación, inversión y financiación que componen el estado de flujos de efectivo. También todo está expresado en miles de pesos. Aquí podemos ver que hubo venta de propiedad, planta y equipo, al igual que compra de propiedad, planta y equipo. Las operaciones de inversión, en las operaciones actividades de operación, vemos cómo aumentaron los deudores,
cómo aumentaron los inventarios, la disminución que tuvimos en el pago de proveedores, cuentas por pagar y demás. Y en las actividades de financiación vemos por los efectos que surgieron en base a la tasa de cambio, algunos ajustes que se hicieron y las disminuciones que se realizaron por el pago de dividendos. De otra forma, también vamos a ver cómo surgieron los cambios o qué cambios se presentaron en el estado de cambios en el patrimonio. En el estado de cambios en el patrimonio, pues las variables que vemos no son muchas, simplemente vemos la disminución por el pago de dividendos, vemos los aumentos correspondientes a las reservas. Entonces, pues la variación no fue mucha en el estado de cambios en el patrimonio. Como hablábamos anteriormente, la empresa académica, la compañía académica SAS, tiene por objeto social la explotación de cabuya, pita y otras fibras similares, así como otras clases de fibras y materiales sintéticos. Esto se realiza para la producción, exportación e importación de los mismos, compra y ventas de fibras, materiales para la elaboración, industria textil y también algunas partes de empaque. En las políticas contables vemos también la prevención del lavado de activos y financiación al terrorismo. Esto quiere decir que nosotros, dando cumplimiento al artículo 323 del Código Penal, se implementa el sistema de autocontrol y gestión de riesgo de lavado de activos y financiación al terrorismo SARLAF. Esto porque, como lo mencionaba anteriormente, se realizan transacciones en dólares y en otra moneda diferente al peso colombiano, que hace que nos rijamos bajo esta norma y estar debidamente asegurados y certificados de que no estamos ni patrocinando ni lavando dinero. De igual manera, tampoco se está financiando el terrorismo. Aquí podemos ver que están estipuladas las transacciones que se hacen en moneda extranjera. Vemos cómo son los movimientos del efectivo, los equivalentes de efectivo, los inventarios, cómo se mueven, porque manejamos inventarios de producto en proceso, producto terminado, mercancías fabricadas en otras empresas. Y aquí ya vemos como tal las notas. La nota 3 pertenece al estado de la situación financiera. Hablamos del efectivo y equivalentes de efectivo. Nos damos cuenta que aquí nos dice qué saldo tenemos en cada una de las cuentas, efectivo en cajas y saldos en bancos, y el total de efectivo que tenemos en este momento. Aquí podemos observar, nos dicen que las cuentas de ahorro y remesas, que corresponden a fondos disponibles para el uso sin ninguna restricción o con 3 meses de recaudos de la fecha de inversión, es lo que manejamos en los bancos. El efectivo en caja recaudados con corte al 30 de junio de 2018 obtuvo un movimiento 6 veces mayor al año inmediatamente anterior. Esto debido a que se realizaron más ventas de contado y hubo captación de nuevos clientes. La variación que se refleja de un año al otro, pues es básicamente por el pago de dividendos. Las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar, si nos damos cuenta, es prácticamente casi el mismo monto, y esto es porque tenemos mucha cartera de imposibles pagos. Esto quiere decir que la cartera está demasiado grande y, si nos damos cuenta, ocupa el 41% del activo corriente. Aquí podemos observar los inventarios, como les hablaba anteriormente: inventario de materia prima, producto en proceso terminado y mercancías no fabricadas por la empresa. Nos damos cuenta que tenemos un stock suficiente en inventarios como para seguir nuestro proceso normal y poder parar un poco o mirar qué está sucediendo con la salida y la rotación de la mercancía antes de seguir produciendo.
la maquinaria e inmuebles. Vemos aquí muy claramente los incrementos y las variaciones que se ha tenido. Nos damos cuenta que en construcciones y edificaciones se adquirió más inmobiliario, al igual que también maquinaria de equipos para la producción y elaboración del producto que fabrica la empresa. También se adquirió productos nuevos y mantenimientos a las mismas. En las inversiones sí vemos que las inversiones que se realizaron de un año a otro fueron mínimas también, y esto es porque se está invirtiendo y se está tratando de realizar la compra de unas subsidiarias para mantener el stock de ventas que se ha tenido hasta el momento. Así nos pasa con varias cuentas más, como ustedes lo pueden observar. Queremos como tal pues dar a conocer toda la información, contarles que la empresa rige de una forma legal, no está dedicada ni al lavado de activos, está completamente amparada por la Superfinanciera. Tenemos también toda la información real y en tiempo preciso. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Olivella y les voy a hablar sobre la ley de financiamiento. La nueva ley 1933 de financiamiento fue firmada el 28 de diciembre de 2018 y empezó a regir a partir del 1 de enero del año en curso. Entre otros impuestos se encuentra el impuesto al consumo de bienes muebles e inmuebles y tiene como hecho generador la enajenación de cualquier título de bienes inmuebles diferentes a los predios rurales destinados a actividades agropecuarias nuevos o usados y a este se le cuyo valor supere los 26.800 VT. El responsable de este impuesto es el vendedor o cedente de los bienes inmuebles sujetos al impuesto nacional al consumo. El impuesto será recaudado en su totalidad mediante el mecanismo de retención en la fuente. La retención aquí prevista deberá cancelar previamente la enajenación del bien inmueble y presentar comprobante de pago ante un notario administrador de la fiduciaria, fondo de capital privado o fondo de inversión colectiva. También las personas tendrán que asumir un impuesto al consumo en la compra y venta de vivienda mayor a 26.800 VT, es decir, alrededor de 918.436 millones de pesos, y esta propuesta pretende recaudar alrededor de 1.700 billones de pesos. La tarifa aplicable será del 5% sobre la totalidad del precio de venta. También el impuesto al consumo efectuó varias modificaciones importantes en las normas del ET que rigen la responsabilidad frente al IVA por la producción, importación y comercialización de cervezas y gaseosas. Eso quiere decir que se va a cancelar más, o es decir, se va a cobrar casi 3 veces el IVA, porque antes era un IVA monofásico que solamente se cobraba una vez en una de las fases de comercialización del producto. Ahora se llama IVA plurifásico y se va a cobrar, este impuesto se va a cobrar, como dije anteriormente, hasta 3 veces. Se hace en la importación del producto, cuando el mayorista lo compra y al momento de distribuirlo. Cuando el minorista le compra al mayorista y vende el producto al consumidor final y lo ve en su factura de compra, la idea pretende que se pague este tributo no solo a la salida de la fábrica, sino en todos los procesos de la cadena de producción, y permitirá recaudar otros 910 millones de pesos. 910.000 millones de pesos, perdón. Los dividendos y participaciones. Este es uno de los nuevos impuestos que se deberá empezar a pagar las personas naturales, y también les toca hacer frente a una tarifa del 1% cuando tengan patrimonios de más de 5.000 millones y de un gravamen del 15% en caso de que dispongan dividendos de más de 10.2 billones de pesos. Con esta propuesta esperan recaudar 800.000 millones y 452 millones respectivamente. Está contemplado bajo el artículo 27 la modificación del artículo 242, inciso 1 del Estatuto Tributario, que establece que la tarifa del 7.5% a título de retención en la fuente sobre la renta, que será trasladable e imputable a la persona natural residente o inversionista en el exterior. Conforme a esto, en el numeral 3 del artículo 49 del Estatuto, estarán sujetas a las siguientes tarifas de impuesto sobre la renta. Rangos VT,
mayor que 0 hasta 300 en la tasa marginal es de 0% y el impuesto es 0. Cuando la tasa es mayor a 300 en adelante, la tasa marginal es del 15%, donde el impuesto es igual al dividendo en VT menos 300 VT por 15%. Teniendo en cuenta que el VT de 2019 queda en 34.270 pesos. A partir del año graduable de 2019, los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuentas o sociedades residentes en el país provenientes de utilidades que hubieran sido consideradas como ingreso no constitutivo en renta ni ganancia ocasional conforme a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 49 del Estatuto, estarán sujetas a la tarifa del 5% a título del impuesto sobre la renta. El impuesto de normalización tributaria es un impuesto complementario al impuesto sobre la renta, impuesto complementario solo a la riqueza, sino también al impuesto sobre la renta, así que serán sujetos pasivos del mismo quienes, siendo contribuyentes del impuesto sobre la renta, tengan para el 2019 activos omitidos o pasivos inexistentes. Este impuesto se declarará y pagará en una declaración independiente que se presentará el 25 de diciembre del 2019. Los contribuyentes de este impuesto son todos quienes tengan activos omitidos, aquellos que no fueron incluidos en las declaraciones de impuestos nacionales, existiendo la obligación legal de hacerlo, o pasivos inexistentes, los declarados en las declaraciones de impuestos nacionales sin que exista un soporte válido de realidad o validez, con el único fin de aminorar o disminuir la carga fiscal del contribuyente. Quienes hayan declarado el impuesto de normalización tributaria anteriormente por activos omitidos en el exterior y lo hayan hecho a un valor inferior al del mercado podrán actualizar su valor incluyendo las sumas adicionales con base gravable del impuesto de normalización. Los contribuyentes del impuesto sobre la tasa del 1%, sobre la renta que al 1 de enero de 2019 tengan activos omitidos o pasivos inexistentes, podrán regularizarlos pagando el impuesto complementario a normalización tributaria en una tarifa del 13%. El costo fiscal de los activos omitidos o el autoavalúo comercial con soporte técnico. La base gravable de la normalización se reducirá al 50% cuando el contribuyente normalice activos en el exterior y los invierta en el país por un lapso superior a 2 años. Por último, las estructuras que se hayan creado en el propósito de transferir los activos omitidos a entidades con costos fiscales artificialmente bajos no serían reconocidas y la base del impuesto se determinaría como fundamento en el costo fiscal de los activos subyacentes. Los activos del contribuyente que sean objetos del impuesto complementario de normalización habrán de incluirse en la declaración de renta de 2019 y de los años siguientes. Tal incremento patrimonial no dará lugar a la determinación de renta gradable por el sistema de comparación patrimonial, ni generará renta líquida gravable en el año que se declare ni en los años anteriores. No generará sanciones en materia de impuesto sobre la renta, IVA y precios de transferencia ni en información exógena. Tampoco generará acción penal por la omisión de activos omitidos o pasivos inexistentes que hayan quedado sujetos al nuevo impuesto complementario de normalización tributaria. Asimismo, el registro extemporáneo ante el Banco de la República no generará infracción cambiaria y el hecho del pagar este impuesto no implicará la legalización de los recursos que tengan origen ilícito. Muchísimas gracias. Buenas noches, mi nombre es Lina Varela y hoy vamos a hablar acerca del SARLAF. ¿Qué es el SARLAF? Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo. ¿Qué nos indica aquello? Que es la posibilidad de la pérdida o daño que puede sufrir una entidad que está vigilada, como por ejemplo el ICETEX, que le tiene que entregar cuentas a la superfinanciera. Entonces lo que hace el SARLAF es velar por que no se generen lavados de activos, canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas. El marco legal del SARLAF. Entonces empezamos con la ley 67 del 23 de agosto de 1993, ley 1474 del 12 de julio del 2011, ley 1474 del 12 de julio del 2011, ley 1121 del 29 de diciembre del 2006, que este es el estatuto
del terrorismo, y el artículo 323 de la Ley 599 del 2000, que es la tipificación del Código Penal en cuanto al lavado de activos. En el SARLAF existen 4 etapas. Una es el monitoreo, que busca las operaciones inusuales o las señales de alerta. La identificación, que es identificar los riesgos en el desarrollo del objeto social. La medición, que es cómo medir el impacto que puede tener la empresa en el momento de que se llegue a generar alguna identificación de algún objeto que sea lavado de activos o financiación del terrorismo. Y el control, que es prevenir o detectar cada una de las causas asociadas a los riesgos. La estructura. Las estructuras, en cada compañía que se maneje el SARLAF debe tener un comité del SARLAF en las funciones. Asimismo, se debe agendar una persona principal y un suplente para velar por el cumplimiento del proceso del SARLAF. Se deben establecer unas políticas adecuadas, pues como todos sabemos, cada empresa debe tener sus políticas y las deben adecuar al SARLAF. Se deben establecer funciones dentro de la junta directiva de la compañía, y la junta directiva debe velar también por la función del SARLAF. Este comité lo que hace es como velar y coordinar todos los procesos que lleva el SARLAF y la junta directiva. La documentación del SARLAF debe tener un esquema documental o una matriz de riesgos. Se debe mantener el medio físico y magnético por 5 años y luego debe ser destruido para evitar la duplicidad.